Bien, un saludo a todos. Vamos a iniciar el curso de matemáticas discretas abordando la primera unidad que se llama sistemas numéricos. En esta primera unidad primordialmente vamos a analizar lo que es el sistema binario, por qué se utiliza, vamos a analizar cómo se construyen los números en este sistema, vamos a analizar cuáles son sus equivalencias con el sistema decimal y cómo podemos realizar operaciones aritméticas en este sistema, entre otras cosas más. Y bueno, vamos a iniciar definiendo lo que es un sistema numérico. Y llamamos un sistema numérico al conjunto de símbolos y reglas que permiten crear o construir números que resulten válidos para este, ¿no? Entonces no únicamente son los símbolos que conforman los números o las cantidades, sino también las reglas que nos especifican cómo construir números válidos para este sistema. Los sistemas numéricos han sido utilizados desde la antigüedad. Cada civilización diseñó su propio sistema para llevar a cabo controles numéricos. Entonces en la antigüedad tenemos muchos ejemplos de sistemas numéricos. Está por ejemplo el sistema egipcio, que es un sistema totalmente sumativo. Está el sistema numérico maya, que es un sistema sumativo pero también posicional, que además aporta el cero a los sistemas numéricos. Y bueno, tenemos que precisamente los sistemas numéricos tienen diferentes propiedades, como las que ya mencionaba hace un momento. Por ejemplo, tener el cero, que es una aportación maya, la propiedad de ser sumativo, como el romano. Por ejemplo, el sistema romano no tiene el concepto de cero, pero el sistema maya sí lo tenía. Y sin embargo el sistema romano es sumativo, como lo era por ejemplo el egipcio, donde dependiendo de los símbolos que se tienen, pues se les van realizando sumas para formar cantidades mayores. En el caso del sistema romano va a depender de la posición y del valor de cada uno de los dígitos para que exista una suma o una resta que nos da como resultado el número que se quiere representar, que es una forma muy distinta de crear números en el sistema decimal, que es el que nosotros manejamos, el cual tiene la propiedad de ser posicional. ¿Y qué es un sistema posicional? Bueno, se dice que un sistema numérico es posicional cuando un mismo dígito adquiere diferente valor dependiendo precisamente de su posición. Por ejemplo, tenemos el número 353, el cual tiene el símbolo 3 repetido. Y aunque es el mismo símbolo, el valor es distinto porque está en posiciones distintas. De tal forma que el primero vale únicamente eso, 3 unidades, mientras que el segundo vale 300 porque está en la tercera posición. Entonces el valor va a variar de acuerdo a esta posición. El sistema decimal tiene ese nombre precisamente porque tiene 10 símbolos, ¿no? Esos símbolos son los que van del 0 al 9. Es por eso que su base es 10. Y también su posición va a variar conforme a potencias del número 10. Otro ejemplo, el número 558. También acá tenemos el símbolo o el número 5 en dos ocasiones. Sin embargo, el valor va a cambiar precisamente porque se guarda una posición distinta dentro de la cantidad. Y ahí tenemos que el primer dígito, que es el 8, pues va a valer sencillamente eso, 8, por estar en la primera posición, 8 unidades. Mientras que el 5, que está en la segunda posición, vale 50. Y el tercero vale 500. Entonces, si analizamos esto más a fondo, vemos que varía la posición de los símbolos precisamente al ser multiplicados por una potencia del número 10. Por ejemplo, el primero, que es el 8, está multiplicando a la primera potencia del 10, que es 10 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces, 8 por 1.
El segundo ya es 10 a la 1, 10 a la 1 es 10, 5 por 10 50. Y el tercero, que es 10 a la 2, que es 100, y 5 por 100 pues son 500. Si hubiera un dígito más sería 10 a la 3, que es 1000, y así sucesivamente, ¿no? Entonces de esta forma vemos que varía el valor del dígito dependiendo de su posición, y esa posición a su vez varía dependiendo de la potencia del 10, de acuerdo al lugar que guarda dentro de la cantidad, empezando siempre por el 0. Y bueno, ¿por qué analizamos esto? Bueno, lo analizamos porque el sistema binario, que es el que vamos a ver en un momento, también es un sistema posicional. También maneja potencias dependiendo de la posición en la que están sus dígitos. Entonces vamos a entrar al sistema binario, pero antes de eso vamos a hacernos la pregunta, y bueno, ¿por qué el sistema binario se maneja dentro de los dispositivos digitales? El sistema binario no surge con los dispositivos digitales. En siglos anteriores ya se habían creado sistemas de tipo binario. Y bueno, se decide tomar este tipo de sistemas para los dispositivos digitales, porque los dispositivos digitales únicamente pueden transmitir o pueden tomar dos tipos diferentes de valores, que sería el de voltaje alto y voltaje bajo, que si lo representamos de forma simbólica serían el 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, un dispositivo manda información hacia otro precisamente con voltaje y no voltaje, unos y ceros. Y no únicamente entre la transmisión de un dispositivo a otro, sino también en la transmisión de información dentro del mismo dispositivo, ¿no? Dentro de las partes del dispositivo. Entonces es por eso que se decide utilizar el sistema binario, basado en el álgebra de Boole, no creada por el matemático precisamente George Boole. La informática decide tomar estas bases para utilizarla en la creación de su sistema binario. Y vamos a analizar un poco más el sistema binario viendo cómo se construyen los números en binario. Decíamos que el sistema binario tiene en común con el sistema decimal que ambos son sistemas posicionales. Entonces la construcción de un número binario es muy similar a como nosotros construimos un número en sistema decimal. En el sistema decimal, bueno, empezamos con el 0. Decimos que habíamos dicho que tenemos 10 símbolos que son del 0 al 9, entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al número 9. Cuando llegamos al número 9, pues se nos acabaron los símbolos para seguir creando más números. Entonces lo que tenemos que hacer es una combinación de los números que ya teníamos. Entonces aquí en el 9 se nos terminan todos los símbolos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el sistema decimal para seguir creando números? Hacemos esta combinación con los mismos dígitos que ya tengo. Entonces, una vez que llego al final, que es el 9, lo que tengo que hacer es agregar un dígito más, ¿no? Ahora tengo que crear números que tengan 2 dígitos. Entonces, lo que hago es agregar un número 1 hacia la izquierda y volver a empezar con el 0. Y de esa forma creamos el número 10 y volvemos a empezar. Otra vez tenemos 0, 1, 2, etc., ¿no? Entonces seguiría aquí el 3, es decir, el número 13, el 4 para formar el 14 y así sucesivamente. Una vez que termino con todas las combinaciones, me paso al 2 con el 0 para formar el 20 y vuelvo a empezar.
1 para formar el 21, 2 para formar el 22 y así sucesivamente. Hasta que llego al 99 y ya una vez que llegué al 99 ya no tengo forma de crear más cifras utilizando únicamente dos dígitos. Entonces tengo que echar mano de un tercer dígito. Entonces agrego un 1 a la izquierda y vuelvo a empezar con el 0. Y así sucesivamente vamos creando números en el sistema decimal. Bueno, en el sistema binario hacemos precisamente lo mismo, únicamente con la diferencia de que acá tenemos menos dígitos de los cuales echar mano. Entonces en el sistema decimal tenemos el 0, luego tenemos el 1 y ya no tenemos más dígitos. Entonces al igual que como nos ocurrió con el 9, ya no podemos seguir creando más combinaciones, entonces tenemos que echar mano de un dígito más. Y ponemos un 1 a la izquierda y volvemos a empezar con el 0. Y después del 0 sigue pues el 1. Y una vez que llegamos al 1-1 binario, pues ya no tenemos más combinaciones posibles con dos dígitos. Entonces de nuevo tenemos que echar mano de un dígito más a la izquierda y volvemos a empezar. 1, 1, 0, el 1, 1, 0, que es lo que tenemos acá también, 1, 1, 0, pues 1, 1, y se nos acabaron las combinaciones posibles para esos tres dígitos. Entonces tenemos que echar mano de otro dígito más, y tenemos el número binario 1, 0, 0, 0, de tal forma que volvemos a empezar. Y así vamos sucesivamente. Entonces es idéntica la forma en la que se van construyendo los números binarios a cómo se van construyendo los números decimales. Y bien, bueno, aquí tenemos de nuevo la definición de lo que es un sistema decimal para hacer una comparación con el sistema binario. Decimos que el sistema decimal tiene ese nombre porque se tienen 10 símbolos que van del 0 al 9 y por lo tanto su base es 10 y por lo tanto cada posición varía en potencias de 10. Lo mismo ocurre con el binario, nada más que aquí se tienen únicamente dos símbolos, que son el 0 y el 1, por lo tanto su base es 2 y por lo tanto sus términos están expresados en potencias del 2. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número binario 110. Igual tenemos el 1 repetido en esta cantidad. Sin embargo, su valor varía de acuerdo a la posición. A diferencia del sistema decimal, aquí van a variar en potencias del 2 y no en potencias del 10. Entonces, el primero tendría que estar multiplicado por la primera potencia del 2, que es 2 a la 0. Y ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 pues nos da 1. El segundo estaría multiplicado por el 2 a la 1 y el tercero por el 2 a la 2. Y si tuviéramos un dígito más sería por 2 a la 3 y así sucesivamente. 2 a la 0 que es 1, 2 a la 1 que es 2 y 2 a la 2 que es 4. Y 1 por 4 es 4, 1 por 2, 2 y 0 por 1, 0. Entonces fíjense cómo estamos pasando cuando hay un 1, directamente el 4. Al igual que acá, donde pasamos el 2 también de forma directa, porque está multiplicado por 1. Y acá no pasa porque, bueno, es un 0. Y esta suma nos da el valor de 6, quiere decir que el número binario 110 equivale al número 6 en decimal. Bien, ahí ya estamos viendo también un método para convertir un número binario a un número decimal. Aunque bueno, para llegar a esto tuvimos que hacer un desglose de acuerdo a las posiciones y a las posiciones que tiene cada dígito dentro de la cantidad.
Entonces viene la pregunta que vamos a contestar aquí en el foro, que es cómo podríamos simplificar el método visto anteriormente. No cómo puedo yo hacer para inmediatamente identificar, o si no inmediatamente haciendo unos pequeños cálculos mentales, cómo saber cuál es el valor de un número binario, cuál es su valor o cuál es su equivalencia con uno decimal. Y bueno, ya una vez que tengamos este método simplificado, vamos a crear nuestro primero o realizar nuestro primer ejercicio, que sería ver a qué número decimal equivale el número binario que está ahí. El número binario que está expresado en un octeto o en 8 bits. Acá le estoy poniendo el número 2 para indicar que es un número binario, ¿no? Y no confundirnos y no pensar que es un decimal. En decimal esto vendría siendo 11 millones 10.010, ¿no? Pero bueno, no es el caso, es el 11010010 en binario. ¿Okay? Si fuera un número decimal, aquí le pondría un 10. Entonces, para los ejercicios que vamos a estar haciendo, hay que revisar este pequeño subíndice que nos va a indicar en qué base está el número. Y bueno, repito, para continuar con esta actividad, vamos a contestar estas dos preguntas en el foro. Bien, eso sería todo para esta introducción. Y bueno, nos vemos en el foro, espero sus respuestas.